El poder del fútbol. Esta mañana me llevé una sorpresa inesperada. El momento en que entró el profesor periodista Teque Discoteque, lo confundí inmediatamente con Juan Ramón Riquelme, Juan Román Riquelme. Dime, profesor, ¿no te han pedido autógrafos en la calle, algo así? No, la verdad que no, muy diferente al topollillo, no creo tener la misma No, el pinta. encaje en la primera vista. Que me salven, ¿no? Por favor. Pero es un crack. No, sí, un jugador muy respetable y muy bueno también, que ha tenido sus momentos y es un ícono de Argentina, un ídolo y de Boca Juniors, ¿no? Sí. Bueno, luego de esta apreciación entre real y humorística, debo decir que he propuesto al profesor y periodista Teque Falconi que conversemos un poco sobre el próximo partido entre Argentina y Ecuador. Para ello, yo quería, en autopromoción, dar a conocer a quienes nos miran uno de mis últimos libros, La globalización de nuestro tiempo. Un libro donde abordo el tema de las selecciones nacionales, precisamente de ahí el título, globalización. En este libro, a diferencia de en otros, no colaboró el profesor Teque Discoteque, por cuanto, hay que anunciarlo, contrajo nupcias y eso le ha implicado algunos cambios. ¿Estoy equivocado o no, profesor, previo a este viaje a Argentina? Bueno, así son cambios que bastante fuertes, pero uno se acostumbra y aparte uno está feliz así, entonces por eso bueno, estoy tranquilo. Eso es lo importante. Yo hacía el anuncio porque me temía que usted, profesor, vaya donde las minas a presentarse como el soltero radiante y campante que era antes cuando vivía allá en Buenos Aires. No, el cambio después de las nupcias es completo, así que iré a trabajar nada más. Bueno, muy bien, profesor. ¿Cómo va a presentarse en el estadio usted, profesor? ¿Cómo tú vas a presentarte, Teque, en el estadio donde vas a trabajar? ¿Como comentarista profesional o como hincha ecuatoriano? Bueno, cuando tú eres de un país y vas a transmitir para ese país un partido de la selección, es evidentemente que tu comentario va a estar sesgado, no podemos dejar de ver las otras cosas, pero va a ser un poco sesgado. Voy a ir como el comentarista, voy a trabajar para Radio Mundial, entonces vamos a ir, es más, el narrador de ese partido va a ser un compañero mío de escuela que es argentino, entonces él va a narrar y yo voy a comentar el partido. Yo quisiera que tú vayas con esa característica que es tan mía. Yo me he vestido de celeste porque no me cuesta ser celeste, como miembro de la iglesia maradoniana, de la que tú también eras miembro hace un tiempo. Bueno, sigo siendo miembro, no es que haya cambiado, pero en todo caso iría con una camiseta del 10, no de la selección argentina, sino con una camiseta de Diego Maradona, que sí tengo un par por ahí. Bueno, espero que cumpla la palabra. ¿Y vas a cantar el himno nacional? ¿Hay que cantarlo? No sé si hay que cantarlo, a veces uno cuando está en países un poco complicados, diría yo, en la parte de la hinchada, uno se siente orgulloso de ser ecuatoriano, a veces uno corre el riesgo de por cantar el himno nacional termines con una piedra en el ojo, que muchas veces ha pasado, pero en la parte del patriotismo en realidad no, porque como voy a estar comentando para la radio, tenemos que manejar las formas y no estamos para cantar el himno nacional. La pregunta que yo le hacía a Teque, ya más allá de las bromas anteriores, que eran bromas serias además, tenía un enfoque, o tiene un enfoque. A veces el periodismo deportivo, desde mi punto de vista, juega a no solamente ser nacionalista, sino nacionaludo, a justificar todo lo que hace el equipo de su país y atacar al otro. Me parece que es una de las fallas que suele darse. Bueno, sí, y se nota bastante frecuente. ¿Qué pasa cuando no hacen eso? A alguna gente le molesta mucho, pero ¿qué pasa cuando no hacen eso también algunos periodistas? Depende del estilo mucho. Los argentinos, si nosotros escuchamos las narraciones que tiene Fox Sports, por dar un ejemplo, son muy hinchas de cualquier equipo que juegue en contra de Brasil, y se nota clarísimamente eso. O sea, ellos no como cantan los goles, pero se nota el favoritismo cuando un jugador cae en el área y dicen penal. Cuando un jugador brasileño cae en el área,
dicen parece que se tiró, entonces hay bastante sesgo, especialmente en ese sentido. Coincido, la apreciación que tú realizas es auténtica, yo tengo esa misma percepción, pero me hago este momento la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto nosotros no debemos traicionarnos a nosotros mismos, negar la imagen que asoma en el espejo? ¿Qué quiero decir con esto? El momento en que un futbolista de nuestro país hace una gran jugada es Dios. Si ese mismo futbolista falla un penalti, es una catástrofe, es un pobre diablo. Nos negamos a encontrar el punto medio que nos muestra el espejo. Claro, bueno, lo que tú estabas describiendo es el hincha, ¿no? El hincha de esa persona. El periodista debe estar un poco más centrado, más equilibrado en la manera de En la comentar. medida de lo posible. En la medida de lo posible. A veces es bastante difícil. Yo he comentado mucho con mis colegas y es bastante difícil. Cuando tú vas al estadio y tienes un equipo favorito, sueles ver solo lo que hace el equipo favorito, no lo que hace el otro. Y lo que hace el equipo favorito en función del otro. Entonces a veces eso no te da la objetividad para comentar, porque en realidad están jugando dos equipos y cuando tú dices el mío, el que tu favorito ataca, el otro dices se ha defendido bien o no ves los ataques del otro y cuando tu equipo falla dices fueron fallas de la defensa y no méritos del ataque. Somos muy emocionales y el fútbol nos recoge en ese espejo psicológico, tal cual somos. El ateo de pronto reza cuando tiembla el avión o cuando su equipo juega, ¿me equivoco? Cuando están en la tanda de penales me imagino que rezará para que mete el último penal, seguramente sí, pasa eso. ¿Pasa o no pasa que hasta los periodistas tienen cábalas cuando juega el equipo más allá de la narración? Así es, y te cuento que es común ver, muy común ver a periodistas entrar con camisetas de equipos a la sala de prensa, que me parece bastante antiético, pero hay. Esto revela que el fútbol es finalmente una forma de vernos como rayos X, con rayos X, a profundidad, más que lo que nos muestran los personajes de Shakespeare. Ahí nos descubrimos en el fútbol hipócritas, porque el rato menos pensado nos delatamos. Hay gestos, hay gritos, o en el caso de los periodistas, comentarios que les revelan hinchas de un equipo, de una selección, apasionadamente. Odios a jugadores. He escuchado muchos comentaristas que están esperando que A o B jugador se equivoque para, como le dicen, tirarle el machete encima, y es verdad. ¿Vas a conversar con miembro, Yo creo con que tu maestro? Sí. Creo que sí. Como en la sala de prensa generalmente estamos todos juntos, le veré y cruzaré un par de palabras con Fernando. Fernando Niembro dijo que un gran jugador, y yo me sumo a esas palabras, no tiene el derecho a fallar un penal. Sí, o sea, como Fernando Niembro mismo lo había dicho, hay jugadores que están pagados para que cobren y hagan goles. O sea, no les estás pagando millonadas a jugadores como Cristiano Ronaldo para que un momento decisivo te haga perder una copa o la posibilidad de llegar a la final de una copa, que es lo que pasó en la... O en el caso de Robben. O en el caso de Robben, que en el momento decisivo tiene que convertir el gol. Para eso le pagan, para eso tiene un sueldo tan grande y para eso está en el equipo que está, para definir en los momentos que tiene que verse la diferencia entre un jugador normal y un jugador de élite. Compartimos el tema. Un solo punto más. El partido va a ser técnico, va a ser el Ecuador un equipo que se pone a la defensiva, Argentina va a estar avasallante. ¿Cómo le intuyes al partido? Bueno, los argentinos seguramente saldrán con un tridente ofensivo, estará Messi, Agüero e Higuaín, serán los tres que seguramente Sabella los pondrá de titulares, y eso quiere decir que va a ir a tirarse sobre Ecuador, va a tratar de hacer lo mismo que pasó con Bolivia, pero quiero recordar que con Bolivia empataron 1-1 en Buenos Aires hace no mucho tiempo, y Ecuador lo que tratará de hacer es cortar los circuitos del medio campo, acumularse atrás y por ahí encontrar algún contragolpe para conseguir alguna oportunidad de gol. Yo no le veo a Ecuador atacando en Buenos Aires, yo creo que Ecuador se va a defender y va a ser el negocio, diría yo, buscar un empate o por ahí. El director técnico de la selección ecuatoriana, el colombiano Reinaldo Rueda, ha manifestado en forma lamentable que su equipo nacional, o sea, el equipo nacional de Ecuador, la selección, no tiene arqueros y no tiene defensas. Eso a mí me parece una falta de profesionalismo, pero adicionalmente y sobre todo
una abierta, rotunda estupidez. ¿Qué dices tú? Yo creo que es una falla grave empezando porque él es el director técnico y él es el que tiene que hacer creer primero a sus dirigidos, que es el mejor equipo que hay para que salgan a una cancha a ganar, equipos como Argentina que tienen el mejor jugador del mundo. Entonces vienen primero por la motivación y segundo el director técnico no puede decir a mi equipo le falla esto, a mi equipo le falla este otro. O sea, está diciendo abiertamente cuáles son los puntos débiles de Ecuador y eso no debe ser. Como profesional él debería manejarse mejor tratando de tapar eso y de sacar las virtudes del equipo para tapar los defectos, no declarar los defectos para escudarse tal vez de una posible derrota. Además que desmotiva bárbaramente a los arqueros de Ecuador y a los defensas de Ecuador. Aparte que no comparto que Ecuador no tenga arqueros, yo creo que Ecuador tiene un par de arqueros que son bastante buenos, empezando por el arquero de Liga Deportiva Universitaria que es todavía joven. Yo creo que tiene un futuro, todavía no creo que haya alcanzado la cresta de su crecimiento, así que todavía creo que tiene un crecimiento más y es Domínguez. Sí, yo también tengo el mismo criterio. La hinchada ecuatoriana ha protestado y ha dicho que si sigue haciendo ese tipo de declaraciones, la cabeza de Rueda rodará, sobre todo si no hay una presentación digna y efectiva en Argentina. Bueno, Rueda nunca encajó bien a la selección ecuatoriana, en la hinchada de la selección ecuatoriana. ¿Por qué? Porque desde el principio tuvo mucha resistencia. Rueda fue, como decía el presidente de la Federación Ecuatoriana, el mejor entrenador que pude pagar en ese tiempo, porque en ese tiempo todavía no percibía los ingresos de eliminatorias. Y la gente se molestó con eso, y aparte de Rueda es un poco callado, no habla mucho, no explica las cosas, y la gente se molesta. En esta convocatoria hay unos 3, 4 jugadores que no son titulares, que no han venido jugando en sus equipos, y Rueda los llama. Entonces la gente reacciona, aparte de las declaraciones que son muy fuera de contexto de lo que es la selección ecuatoriana. La convocatoria última ha golpeado mucho en la hinchada. Entiendo que irás con muchos recursos a Buenos Aires ahora que están viviendo el corralito cambiario. Está 6-1 en la calle el cambio. Bueno, estábamos conversando con mis amigos de Buenos Aires y el asunto está bastante difícil. Un amigo que se fue, un compañero de acá de Ecuador que se fue para Buenos Aires me cuenta que te subes al taxi y el taxista te quiere comprar en el camino al aeropuerto a tu hotel, te quiere comprar dólares a como dé lugar. Y el profesor Teque Discoteque es un hombre que ama a su país y que ama también a la Argentina, pero que no deja de lanzar puyazos y a veces burlas. Cuando Zinedine Zidane le dio ese terrible y valeroso cabezazo a Materazzi, era, ¿no? Materazzi, sí. Cuando le dio ese cabezazo, el profesor dice que el cabezazo fue obra de una acusación. Que Materazzi le dijo, vas a jugar el próximo campeonato en Boca Juniors. ¿Es verdad que eso provocó la ira? ¿Te ratificas en eso ahora que vas a Argentina? Prefería ratificarme después en eso, porque en Argentina el 50% más uno son hinchas de Boca Juniors y no son muy amistosos que se diga, entonces preferiría a mi regreso conversamos del tema, por si acaso mi seguridad en Argentina. Bueno, al retorno conversaremos del tema, esperemos que vaya bien Ecuador, que le vaya bien sobre todo al profesor y que sea un lindo partido de fútbol.